Padre Gracias te damos, Santo. Dios mío, porque por un tiempo más, mi Señor, de aprender tu palabra, Señor, abre nuestros ojos para ver la maravilla de tu ley. Te pedimos, Dios, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, de lo alto. Padre, dirige, Señor, esta clase, dirige, Señor, a nuestro pastor Reinaldo, Señor, para que él nos instruya cada día más, Señor, y a través de estas clases nos acerque más a ti, Señor. Padre, Sí, ayúdanos, sí. guíanos, Señor, a toda verdad. Dirige, Espíritu Santo, esta clase, esta lección, mi Dios, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Padre, te bendecimos y te exaltamos y oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, entonces vamos a comenzar, como les dije a los que estaban conectados desde el principio, vamos a comenzar con una lectura del capítulo 24 de Mateo. Si son tan amables de buscar una Biblia allí, yo sé que hay muchas Biblias ahí en su casa, y la abren allí en el capítulo 24, que ese es el que estamos estudiando, capítulo 24 de Mateo. Y vamos a leerlo, el pasaje, para tener un bonito contexto, pero a la vez vamos a ir haciendo algunas preguntas porque lo que sucede es que fácilmente en esta semana me he encontrado con dos personas que platico y están sacando versículos del capítulo 24 de Mateo para, para aplicarlos a la iglesia. Y a algunos a lo mejor se les puede sacar un principio espiritual. Sin embargo, sabiendo que son textos fuera de contexto, entonces no tiene una aplicación completa. Bien, vamos a leer el 24, versículo 1. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, las preguntas eran: ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a lo del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Acordémonos que estamos hablando del programa de Dios con Israel. Y según ellos estaban esperando nada más la última semana de las 70 semanas de Daniel para poder finalizar su plan que tenía con Israel. Y luego dice: y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchos, porque se han enterado de la guerra que hay con Israel y Gaza, y también Rusia, Ucrania también en guerra, y otros países como que ya van a entrar en guerra, como rumores de guerra. Al leer estos pasajes dice: no, pues ya la venida de Cristo está cerca y ya estamos muy cerca. Recordemos que estos pasajes no son para el período de la iglesia. Si queremos hablar del evento que para nosotros es importantísimo, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tanto físicamente, sino lo que conocemos como el rapto, cuando el Señor viene por sus santos. Así que estos pasajes están puestos aquí porque esto es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. No se refieren a nuestro tiempo. Dice versículo 7, y se levantará, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vuelvo a recordar, esto es para el pueblo de Israel en el periodo de la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es un pasaje que lo he escuchado en varias predicaciones, cómo se aplica a la iglesia, pero estamos hablando que la maldad del periodo de la tribulación va a ser tanto que el amor de las personas en aquel tiempo va a enfriarse. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuántas veces han sacado este versículo fuera de su contexto para hablar sobre lo que, para hablar y respaldar lo que algunos piensan sobre lo que es la salvación? Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto se refiere a la tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otro versículo que se usa mal cuando dicen, no, pues es que por eso vamos a predicar hasta lo último de la tierra, porque mientras no se predique a todas las naciones, a todo el mundo, Cristo no va a venir. No estamos hablando de la iglesia, esto es en el periodo de la tribulación. Entonces, y algunos interpretan y dicen que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y después de eso vendrá el fin. Algunos hablan de que el evangelio tiene que simultáneamente predicarse en todo el mundo, y por eso hay que ir a predicar a todas partes. Otros dicen que como el evangelio comenzó en Jerusalén, entonces después Judea, después Samaria, después lo último de la tierra, hablando de Europa, Asia, África, América y obviamente toda Europa, Asia. Entonces, muchos piensan en el periodo de tiempo, el evangelio ya recorrió todas estas regiones. Entonces ya se predicó el evangelio, pero ni una interpretación ni la otra, sino esto tiene que ver con el periodo de la tribulación. Entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Esto de la abominación desoladora es justamente a la mitad de la tribulación que va a suceder esto. Por eso dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vuelvo a decir otra vez, hay muchas personas que usan estos pasajes y, y habla de que hay que huir. Cuando está diciendo el Señor esto, es algo tremendo, porque según el plan, no va a haber en este momento que se está leyendo este pasaje, en ese momento que está sucediendo estas cosas, no va a haber salvación para ellos. Más bien tienen que esconderse, tienen que huir. Dice, no venga aquí, huya, váyase. No dice, cuando esto pase, clamen a mí y yo los voy a defender. Yo voy a estar ahí para apoyarlos. No lo dice, sino dice, huyan, no se acerquen, escápense, porque la profecía tiene que cumplirse y el anticristo tiene que tomar control del templo y la abominación desoladora hacer esto y comenzar la persecución contra el pueblo de Israel. Por eso dice, bueno, huyan antes que comience la persecución, sálvense, corran. Entonces, seguimos leyendo, versículo 19. Mas hay de la, no, 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Esta es ya la segunda parte de la tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Sabemos que después de ese tiempo son 3 años y medio nada más lo que hace falta para la venida de Cristo. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto está hablando de ese periodo tan difícil que va a ser, tan duro, esa gran tribulación. Se va a desarrollar en ese periodo lo que es la guerra de Armagedón, y van a haber muchos muertos. La Biblia describe que capitanes, generales, de todo va a estar muerto, y ahí van a llegar las águilas para comer donde están los cuerpos. Y luego hablamos justamente de este tiempo. En el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando pase eso, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien, aquí necesitamos hacer un alto, porque ya comenzamos a hablar de la segunda venida. Y este versículo lo vamos a ver a la luz de otros pasajes que también nos enseñan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir nuevamente a la presentación para poder tener ya el desarrollo del tema. Muy bien. Entonces, aquí vamos con el pasaje que comenzamos a leer, esto que hablamos acerca del contexto. Y cuando estaba el Señor ya allí en el Monte de los Olivos, le hacen estas tres preguntas. Y las tres preguntas vienen contestadas en los textos que aparecen ahí. La pregunta número 2 es la que le vamos a dedicar tiempo en esta noche. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y vamos a ver cuál fue la señal que les dio Jesucristo a sus discípulos para que supieran cuándo es que Él ya está pronto a venir. Estamos hablando no del rapto, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él viene con sus santos ya a reinar aquí a la tierra, al final de la tribulación. Vamos a ver eh, que a ver, vamos a saltarnos esta parte que ya la vimos la vez pasada. Nada más déjenme, voy a salir de la presentación para volver a entrar nuevamente. Ok, entonces, déjenme, ok, aquí está. Entonces, vamos a hablar del tema de la segunda venida de Cristo. Ok, en la segunda venida de Cristo partimos de un versículo que está ahí. Ese versículo es el que nos va a permitir el cambio de tema que el Señor Jesucristo está dando. Ya el tiempo, dice la palabra que el tiempo se está acortando, no, es muy poco el tiempo que les queda ya. Y el versículo que hace el cambio del tema dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, estamos hablando de el final de la tribulación. Entonces, aquí pongo esta imagen, y
Estamos hablando de este periodo, no sé si alcanzan a ver el cursor donde está esta flecha. Esta es la segunda venida de Cristo. Este es el tema que estamos desarrollando. No se vayan a confundir con el arrebatamiento. Para nosotros, la iglesia, el siguiente evento es el arrebatamiento. Pero estamos hablando de que Mateo 24 se enmarca dentro del periodo de la tribulación. Por eso dice el Señor, después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando haya pasado ya este periodo, llegamos al final de este periodo, es decir, al final de los 7 años, y aquí justamente, que aparecen aquí los pasajes, en este periodo es de esto lo que vamos a hablar. ¿Qué señales habrán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, em, por eso volvemos nuevamente al texto que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, yo quiero que vayan ustedes viendo, como vamos a revisar algunos pasajes a la luz de este. Este es el que nos dice las señales de la segunda venida de Cristo. Muy bien, vamos a ver las señales. La primera es que el sol se oscurecerá. Ustedes tienen ahí en sus manuales un espacio donde van a ir anotando esta información. Em, el sol se oscurecerá. Mateo 24, 29. La luna no dará su resplandor. Ese es otro elemento. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Espero que puedan ubicar este pasaje, este texto en sus manuales. Si alguien lo tiene allí y ya ubicó este pasaje donde vamos, si es tan amable, nos puede dar el número de la página. Yo lo tengo acá, pero no me quiero salir para no perder la presentación. Si alguien sabe dónde está este pasaje de Mateo 24, 29 en el desarrollo de la clase, para ir anotando las características de las señales que van a suceder. Muy Está en bien, la página entonces, 7, pastor. página 7. 7. Ok, a ver si es la página 7, hermanos, si pueden buscarla. Ok, página 7, déjenme ver, no, sería más adelante, ahorita les digo la página. Eso lo vimos la vez pasada. Vamos hacia la página. Ok, dice allí en la página 17. Página 17. Dice respuesta de Jesús a la segunda pregunta, que es sobre la segunda venida. Página 17 en sus manuales. Dice la segunda pregunta de los discípulos que hicieron a Jesús fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Y entonces ahí escribe Mateo 24, 29, que es el texto que tenemos aquí. Entonces lo que se les está pidiendo ahí es que escriban este texto. Luego vamos a ir anotando las características de o señales de la segunda venida. Entonces ustedes anoten este texto que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí he puesto yo conmovidas aquí con este resaltado, porque pues vamos a ver qué significa esta expresión conmovidas y cómo la misma Biblia lo va describiendo. Estas señales que el Señor les dio a sus discípulos, comienza hablando del sol, luego dice acerca de la luna, después habla de las estrellas y luego las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean el panorama, el ambiente, vean el contexto, vean cómo se está dando todo
todo el panorama que se ve acá, que comienza describiendo el sol, la luna y las estrellas y las potencias de los cielos. Entonces escriban este pasaje y luego vamos a ir buscando otros textos bíblicos que hablan sobre las mismas señales de lo que es el fin o, mejor dicho, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el siguiente texto que vamos a ver es de el libro de Isaías. Isaías 13, 10 y 13. Isaías 13, 10 y 13. Dice así: ojo, ¿se acuerdan que el Señor les habló de el sol, de la luna, las estrellas y las potencias del cielo? Muy bien, vamos a ver qué otra información nos da Isaías, refiriéndose al mismo evento. Dice así: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, casi, casi el mismo texto. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, algo que vamos a ver en este nuevo, recuerden que cada texto nos va a ir dando más información sobre lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y entonces aquí algo que vemos es que se comienza a hablar de la tierra. Dice que el pasaje ya refiriéndose a la tierra, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Entonces, si pueden ir haciendo un apartadito por allí donde van anotando todas estas detalles que nos van dando los pasajes. Aparece la tierra, el Señor no les habló de la tierra, pero aquí sí ya tenemos información sobre la tierra. No sé si alguna pregunta. Sí, a ver, una pregunta, hermanos. Hermana Vilma, Buenas noches, mi pastor. Buenas buenas noches. noches, mi hermanita. Sí, adelante. Mire, la pregunta es, por ejemplo, ahí habla en el libro de Mateo que dice que el sol, los eventos que le pasará al sol y a la luna y a las Sí, estrellas, pero eso es sentido, es simbólico o es literal, como está escrito. esto, así como está, hermana, eh, hay algunas formas de expresarse, pero lo que quieren decir es, por ejemplo, cuando dice aquí, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no Sí, darán su luz. ¿Qué está diciendo? claro. No, que Dios, sí, Dios no va a permitir que las estrellas brillen y el sol se Ni, oscurece al nacer. Quiere decir que no va a haber luz del sol. Esto puede ser no porque el sol ya no brille, sino porque habrá tal cantidad de tinieblas alrededor de la tierra que la luz del sol no va a poder entrar. Y obviamente correcto. dice, una no dará su resplandor. Entonces, Mm, digamos que no es simbólico, sino que está diciendo es literal. el efecto. Exacto. Ah, Él está hablando claro. del efecto, aunque no describe la causa, ¿verdad? Pero eso Ah, es lo que se puede ver acá. Gracias por su correcto. pregunta, hermano. Ya, gracias, mi Sí, hermano. sí. Y luego dice, porque haré estremecer los cielos. Preguntas que nos podemos hacer es, ¿cómo se estremecen los cielos? Bueno, Él es el creador, Él sabe qué es lo que, vamos a ver qué significa esto de estremecer los cielos. Y la tierra se moverá de su lugar. Entonces aquí tenemos un tema importantísimo para los que les encanta hablar sobre lo que es la geología, hablar sobre las estrellas, todos los sistemas que hay en el universo, etcétera. Dice que la Tierra se va a mover de su lugar. Y esto es, a lo mejor algunos podían explicar que ya los polos de la Tierra van a cambiar. El polo de la Tierra, eso cambia temperatura, eso cambia vientos, eso cambia mareas, eso cambia muchas cosas. No estamos hablando de un pequeño
cambio, sino la tierra se moverá de su lugar. Ya cuando a la tierra se le mueve, estamos hablando de un caos, estamos hablando de un problema serio. Por eso es la gran tribulación en aquel tiempo. Dice, aquí hay otro elemento importante, algo que se va a dar en ese periodo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. O sea, ya nos da más información, ya no solo el cielo, la luna, las estrellas, sino que también nos está hablando de la tierra y nos está hablando acerca de la actitud de Dios hacia los habitantes de aquel momento. Y es que Dios va a derramar su ira justamente allí, como señal antes de la venida de Cristo. Dios va a derramar su ira sobre aquellos habitantes que estén en aquel momento. Entonces, tomen nota y allí abajito de cada texto vayan anotando estos detalles que hablan sobre el sol, sobre la luna, sobre la tierra y sobre la actitud de Dios hacia la humanidad. Entonces dice que la tierra se moverá de su lugar, la tierra no la teníamos antes, pero ahora ya va apareciendo más información. Muy bien, vamos a ver otro pasaje. En Ezequiel 32, del 7 al 8. Dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Nuestra hermanita que nos preguntaba hace un ratito nos decía, bueno, que si es literal o qué. Es literal que no va a haber luz, ni del sol, ni de las estrellas, ni de la luna. Pero la causa nos las está dando acá. Allá nos dio el efecto, que era tinieblas. Pero acá tenemos ya la causa. Y dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Es decir, va a haber humo, va a haber nubes, tiniebla, todo va a estar cubierto. No se va a saber si es de día o de noche. Es toda una oscuridad que va a haber de parte de Dios de arriba hacia abajo. Imagínense todas las catástrofes que se están llevando en la tierra. Quizás no van a tener energía eléctrica, energía solar no va a haber. ¿Qué es lo que estará pasando en la tierra cuando estos eventos en el cielo se muestran de esta manera? ¿De dónde sale este nublado? ¿De dónde sale ese humo que va a tapar todo? Pues vamos a verlo más adelante. Dice, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ok, aquí tenemos que oscuridad. La gente muy angustiada, los tiempos cambiados, lluvias, sequías, problemas graves, la tierra se mueve de su lugar, en fin, lo que no tenemos aquí, ¿por cuánto tiempo va a ser esto? Porque si eso se prolonga, daña mucho más la tierra. Entonces, esto es lo que está describiendo el libro de Ezequiel. Y sería bonito, digamos, tener el efecto del sol antes de la venida de Cristo. Sol, ¿qué le va a suceder al sol? Luna, ¿qué le va a pasar a la luna? Tierra, ¿qué eventos van a suceder en la tierra? ¿Qué otros elementos? Las estrellas, etcétera. Vamos a ver otro pasaje que también nos habla de lo mismo en Joel 2, versículo 10. Dice así, delante de él temblará la tierra. Ok, y aquí pueden decir, ¿esto es figurado o es real? Es 100% real. Delante de él, o sea, delante de Dios va a temblar la tierra. Ya no va a temblar la tierra porque es cambio de clima o lo que sea, sino va a temblar a voluntad y a intensidad de Dios.
Dios le va a dar la intensidad del temblor o del terremoto. Dios le va a dar también el momento y cuánto tiempo va a durar la tierra bajo este temblor. Delante de Dios va a temblar la tierra. Se estremecerán los cielos. ¿Qué será esto, verdad? Que todo lo que va a suceder antes de la venida de Cristo. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí digamos que nos da cierta información que ya teníamos, pero esto de que la tierra va a temblar y que los cielos se van a estremecer, pues aquí va apareciendo nueva información que nos permite redondear el evento. ¿Qué va a suceder? ¿Qué señales habrán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? No perdamos de vista el momento. Jesús está a lo mejor sentado en un lugar, sus discípulos están alrededor y Él les está diciendo, óigame, el sol ya no va a dar su luz, la luna no va a resplandecer sobre la tierra, las estrellas tampoco. Va a haber una neblina alrededor de todo, va a haber un humo alrededor de todo y la luz del sol ya no va a poder entrar. Qué asustados deberían de estar los discípulos con esta información que Jesús les está diciendo, porque comenzó diciéndoles después de la tribulación de aquellos días, o sea, inmediatamente después de la tribulación. Entonces, los discípulos a lo mejor están diciendo, mejor no le hubiéramos preguntado porque nos está asustando. ¿Verdad? Que es lo que el Señor les está hablando. Y todas estas cosas, algunos de ellos las traían a su memoria porque esta información ya la tenían del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con otro pasaje en Joel 2, del 30 al 31. Vayan anotando los detalles de la segunda venida de Cristo. Estas son las señales, esta es la respuesta a la pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida? Estas son las señales que estamos viendo. No nos perdamos en otras cosas, sino lo que Cristo dijo. Dice así en Joel 2, 30, 31. Y daré prodigios en el cielo. ¿Qué va a pasar en el cielo y en la tierra? Prodigios. Y daré prodigios. Quiere decir, van a haber cosas que van a suceder en el cielo. ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de que un poder tremendo se está manifestando y ante el movimiento de la tierra, ante la oscuridad, ante los vientos, ante las lluvias, ante todo esto, el ser humano no puede hacer nada más que decir, ay, ay. Y ya van a ver la actitud del hombre ante todas estas señales que están pasando. Y dice, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Estas columnas de humo, ¿de dónde están saliendo estas columnas de humo? Eh, no sé si vamos a analizar estos pasajes, pero en la Biblia habla de que al final de la tribulación también van a haber eh, ciertas, como que el infierno se abre y salen demonios y todo eso, y dice que como humo, como un horno sale humo del infierno, y dice columnas de humo, dice el pasaje acá, o sea, eh, no va a ser nada agradable esta situación que se está describiendo aquí en el capítulo 24 de Mateo, pero la buena noticia es que nosotros no vamos a estar acá. Mientras acá se está dando toda esta situación, nosotros estamos felices y contentos allá en el cielo, en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, en la cena. Vamos a estar en fiesta grande nosotros cuando aquí estén pasando todas estas cosas. ¿Y quiénes van a quedarse acá? Bueno, aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Son los que se van a quedar aquí. Y hay una situación un poco difícil, porque hay muchas personas que van a rechazar a nuestro Señor Jesucristo acá en este tiempo, que se les habla de la palabra y no van a querer escuchar. Van a rechazar y se dan el lujo de decir, no, yo soy ateo, yo no creo en estas cosas y yo tengo mis pensamientos diferentes, mira, yo respeto tu religión.
no estamos hablando de religión, estamos hablando de, de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, hay un pasaje en la Biblia en segunda de Tesalonicenses. Quiero leerles este pasaje. ¿Qué va a suceder con las personas que les hablamos de Cristo y lo rechazan? Y viene el arrebatamiento y nos vamos, y esta gente se quedan en la tribulación. ¿Qué va a pasar con esos que entran a la tribulación? Les voy a leer un pasaje aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que atiendan solo la palabra que ellos les hablaron, no otra cosa. Y está hablando de el arrebatamiento. Luego dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando aquí de lo que va a suceder en la tribulación. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el anticristo ahorita no se puede manifestar porque dice aquí, ustedes ya saben qué es lo que lo detiene. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, o sea, el momento en que el Espíritu Santo no permite que venga, pero cuando el Espíritu Santo sea quitado, o sea, el arrebatamiento, él se va a manifestar con toda libertad. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, sabemos que va a haber un juicio para el anticristo al final de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oigan, hermanos, aquí está esto interesante, lo voy a leer nuevamente. Versículo 10 dice, y con todo engaño, o sea, ¿qué va a pasar con los que se quedaron y que no recibieron a Cristo y se quedaron en la tribulación? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, los que no aceptaron a Cristo por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, rechazaron a Jesucristo. Por esto, porque lo rechazaron, vean que aquí hay una maldición para aquellas personas que nosotros no podemos evangelizar. Mira, acepta a Cristo y si la persona no acepta, dile, bueno, mira, si algún día yo ya no estoy y me voy, desaparezco, no se te olvide, acepta a Cristo. No, no se puede, porque dice aquí el pasaje, el versículo 11, dice, por esto, por haberlo rechazado, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que los que se queden, Dios les va a mandar un poder tan fuerte que van a ser engañados, aún conociendo el Evangelio, aún sabiendo que sus familiares se fueron, aún que sus amigos ya se fueron, Dios los va a mandar una información tan engañosa que se la van a creer. Y entonces dice el 11 nuevamente, por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el mensaje que nosotros debemos de dar a las personas ahora no es decirle, mira, si no aceptas ahora, habrá oportunidad en la tribulación. Lo que está diciendo el Señor es que los que se quedan, Dios va a enviar un poder engañoso para que las personas no crean a la verdad, sino que crean
a la mentira y van a ser condenados porque rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces estos se van a quedar y van a ser los que van a observar todo este panorama, todo este ambiente tan tremendo. Todo el mundo va a estar angustiado. Yo me imagino cómo va a ser la gente en aquel tiempo. Recuerden que en este tiempo ya Satanás ya está en la tierra. Todos los demonios están sueltos. Con todos los demonios sueltos, la tierra movida, con los climas cambiados, con la gran oscuridad que va a haber, aquello será una gran tribulación, como lo describe la palabra. Va a ser algo muy feo. Y estas son las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro pasaje en Joel, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así: el sol y la luna se oscurecerán. Bueno, eso ya nos lo habían dicho los demás también, y el mismo Joel. Y las estrellas retraerán su resplandor. Sí, otra forma de decirlo, pues es igual, no van a dar su luz. Y Jehová rugirá desde Sión. Ok, esto es nuevo. Esto es nuevo. Jehová rugirá desde Sión. Aquí tenemos, o sea, es Dios quien está poniendo sus ojos en todo lo que está pasando acá. Y está dando, yo me imagino que en este momento que ya estamos ya finalizando la tribulación y ya Dios mismo, Jehová rugirá desde Sión, es Jesucristo que va a rugir desde Sión. Y ya las bodas del Cordero ya se hicieron. Ahora estamos viendo ya el momento de la venida hacia la tierra, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Él va a venir con sus santos. O sea, nosotros vamos a venir Él a reinar en la tierra. Entonces, todo esto va a preceder nuestra llegada. Cuando hablamos de la venida de Cristo, hablemos de nuestra venida también, porque venimos juntamente con Él. Entonces, dice que Dios va a rugir desde Sión. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de escuchar, tal vez en televisión o algo, el rugido de un león que está ahí a unos metros de alguien. Es para tener miedo. Es algo que de veras asusta a cualquiera. Jehová rugirá desde Sión. Aquí las trompetas en la Biblia son los instrumentos que se usan para describir la voz de Dios. Cuando dice que el Señor viene a la tierra con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, óigame, la voz de trompeta, y aquí dice rugirá desde Sión. Cuando las trompetas suenen en aquel día, aquello, hermano, no solo va a estar oscuro, el caos va a reinar aquí en la tierra, Satanás suelto, demonios por todos lados, etcétera, y de repente un rugir del cielo. Trompetas suenan, pero no un no un sonido así agradable que están tocando las trompetas, sino un sonido como de juicio. Una cosa, cualquiera se va a espantar. Se van a asustar con lo que va a suceder. Y dice, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. O sea, allí en medio de toda aquella oscuridad, allí hay gente salva todavía. Los israelitas están ahí. Recuerden que la tribulación es la última semana para el pueblo de Israel, y Dios va a purificar el pueblo de Israel a través de estos 7 años. Y por eso, precisamente, ese es el propósito de de la tribulación, es purificar al pueblo de Israel. Y van a temblar los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Aquellos que estén vivos en la tribulación tendrán esa esperanza. Dios, Dios está por nosotros. Y la fortaleza de los hijos de Israel. Oigan, mi hermano, pero ¿por qué no se menciona aquí la iglesia? Porque la iglesia no tiene nada que ver en el tiempo de la tribulación. Estamos hablando solo de Israel. La tribulación es para Israel. La iglesia no va a estar ni la mitad nada más, como algunos dicen, no, es que a la mitad es que va a llegar. No, no, no. Son los 7 años que son
parte del programa del para el pueblo de Israel. No es para la iglesia, está feliz de la vida arriba. Entonces, no le quiten 3 años y medio a la fiesta que vamos a tener ahí arriba. No son 7 años de fiesta, ¿verdad? Completa. Y dice, temblarán los cielos. ¿Qué significa que la tierra va a temblar y que los cielos van a temblar? Pues vamos a ver qué sucede cuando tiembla. Cuando tiembla la tierra ya sabemos, pero los cielos, ¿qué pasa cuando tiemblan? Vamos a ver otro pasaje de la Biblia que nos habla del mismo tema, pero eso es interesante. El estudio inductivo, esto es la parte bonita porque tenemos como todos los profetas que se reúnen alrededor nuestro y cada uno le toca su oportunidad para contarnos, para decirnos lo que va a suceder en ese momento. Dice, mira, esto va a pasar. Y otro me da más información y de repente Isaías y de repente Ezequiel y ahí me están aconsejando todo lo que va a suceder. Y ahí tenemos la palabra de Dios hablándonos a nosotros sobre un evento específico que es la segunda venida de nuestro Señor. Dice ahí en capítulo 6, versículos 12 y al 16, de Apocalipsis. Ahora tengan en cuenta lo siguiente, el lenguaje cambia. Ahora estamos ya en el Nuevo Testamento, está el libro de Revelaciones que es Apocalipsis y ahora el lenguaje es como más entendible para nosotros. Y dice así, miré cuando abrió el sexto sello, ¿ok? Y he aquí hubo un gran terremoto. Ya vimos que no estamos hablando simbólicamente, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí hay una secuencia. Terremotos, la tierra se abre, grietas se abren, sale ese humo de abajo y está sucediendo una cosa impresionante. Muchos van a morir en el terremoto, pero hay otros que no. Y dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ah, ahora entendemos lo que dice, haré estremecer los cielos. Como, bueno, estremecer así como cuando alguien corta fruta de una rama y la mueve. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a una higuera, pero sí a lo mejor a un árbol de guayaba. Palo de guayaba, ves que en una rama tiene muchas guayabas que están amarillitas ya maduras, pero no las alcanzas porque está muy alta. Entonces agarramos la rama y la sacudimos. Y eso es lo que está pasando en el cielo. Dios está sacudiendo el cielo y están cayendo literalmente, como dice aquí, sobre la tierra van a caer estrellas. O sea, meteoritos van a caer en la estrella. ¿De qué tamaño? No lo sabemos. Pero imagínense, este, ya nadie tiene control de nada en aquel momento. Oscuridad plena. eh, los tiempos cambiados. Estamos hablando de terremotos, ruidos, trompetas sonando en el cielo. No, la gente, no va a haber uno que no esté gritando, todo gritando. Y las grietas y el fuego, y hace un rato hablamos ahí que sangre, etcétera. Y luego dice el texto, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Y qué será? ¿Qué será esto? O sea, tal parece como que se genera, a lo mejor por explosiones, yo no sé por qué, se genera un vacío en el cielo y el cielo se mueve, se dice que se enrolló el cielo, corrientes de viento, no sé qué va a suceder con esto de que el cielo se enrolla como un pergamino. Y entonces dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda, vean, estamos hablando de que la tierra ya es una gelatina. Ya todo se mueve, un tremendo terremoto, está por otro lado la tierra,
el hielo se está descongelando, los niveles del agua ya se salieron, meteoritos están cayendo, olas enormes están pasando, tsunamis por un lado, tsunamis por otro, todo está oscuro, no se ve nada, nadie controla. Eso es las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un caos como nunca lo ha habido antes. Y dice el texto que toda isla se removió de su lugar. Cuba va a desaparecer. Va a desaparecer inclusive Inglaterra, que es otra isla. Y muchas otras islas que son ahora islas de gran encanto, dice que desaparecieron. Los montes, vamos a ver allí, que allí había una montaña, pero ya no está. Se van a sumir los montes. Va a haber un cambio, un caos como nunca, un caos tremendo. Calor quizás habrá, o frío, a lo mejor por falta de la luz del sol. Y dice que la palabra de Dios y los reyes de la tierra, vean ahora los grandes, los que supuestamente tienen control de todo, los reyes, estamos hablando de los presidentes, estamos hablando de esta gente que se jacta ahora de tener control, toda la gente esta de los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, allí ya no va a importar quién tiene y quién no tiene dinero. Ya no importa cuánto dinero tenía en su cuenta o cuántos carros tenga o cuántas propiedades. Todos van a andar buscando un hoyo para meterse debajo de los montes. Y ¿saben qué es lo que van a decir ante todo aquel alboroto que va a haber? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No sé cómo, pero imagínense ustedes con cuántos ateos van a haber en aquel entonces, pero de repente se le fue quién sabe por dónde se le fue la idea de ateo. Todos van a saber que lo que está pasando es la ira de Dios y van a tratar de esconderse porque en ese momento ellos van a querer no ser objeto de la ira de Dios. Esto es, es tremendo lo que está pasando. Entonces, dice allí en el libro de Ageo 2, 21 al 22, nos da respuesta de qué sucede cuando Dios hace temblar los cielos y la tierra. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y ahora dice, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Ya de nada sirve tener misiles, tener bombas atómicas, de nada sirve tener armas, buques, de nada sirve. Dice que va a trastornar. O sea, todo lo que podía haber sido de valor o protección, no sirve para nada. No hay protección que un hombre o una nación le pueda dar a la humanidad en aquel entonces. Dice que va a destruir los reinos de la tierra, trastornará los carros y los que en ellos suben, o sea, aviones y todo lo que sea, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Qué duro es cuando Dios hace que la tierra tiemble y los cielos también, porque el único que va a tener control de todo lo que está pasando es Dios. Y nosotros vamos a estar en fila, vamos a estar ya listos, porque el Señor viene con sus santos en ese momento. Todo eso están viviendo ellos allí y la ira del Cordero, la ira de Dios se va a manifestar sobre la humanidad. Estos son los eventos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucederá cuando la tierra sea conmovida? En Isaías 24 dice, será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. Y tienen una idea ustedes de quebrantada, como rajada por todos lados, pero dice que también será desmenuzada.
Qué duro será vivir en aquel entonces. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, es decir, mil años. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Hay otra profecía que habla de que cuando Cristo venga, Él va a poner sus pies el monte de los olivos. Ahí va a llegar el Señor y por eso desde allí va a sonar su voz como trompeta por toda la tierra. Realmente la Biblia describe aquel día, aquellas señales, como algo que nadie quisiera estar en aquel momento. Pues esto debe de hacer pensar a las personas que todavía no tienen a Cristo o a nosotros que todavía tenemos tiempo para compartir el Evangelio con otras personas, que no habrá oportunidad para ellos y que no queremos que nuestra familia pasen por estas cosas, porque eh, se van a encontrar con la ira de Dios. Y Dios dice el texto que muchos van a querer morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que va a ocurrir en la tierra en la segunda venida. Con esto vamos a ir concluyendo, vamos a ir terminando. Hermano, Dice, una pregunta. sí, hermanita, Sí, una pregunta. sí, Si todo esto va a pasar en estos 7 años, eso quiere decir que es un sí, compromiso para nosotros eh, predicar el Evangelio. Uno, sí, sí, porque sí. Ujú. la iglesia se puede ir mañana mismo, si así Dios Sí, lo decide, ¿verdad? así Eso es, así quiere, es, o sea, la iglesia está puesta para irse en cualquier momento, solo Dios Padre lo sabe, ¿cierto? así es. Va, y la Sí, otra pregunta, si en la tribulación, cuando ya pase todo esto, que la tierra será movida, los cielos y todo ujú. esto, o sea, en los 1000 años, la tierra ya se ha renovado nuevamente, la pregunta, si la Biblia lo dice, si ya ha habido una Ajá. renovación de la tierra para cuando venga Cristo nuevamente. Y recordemos que el que está haciendo todas estas cosas antes de la antes del milenio, o sea, al final de la tribulación, es Jesucristo, es Dios mismo. Él lo está haciendo. A él no le va a costar nada en el milenio cuando él venga y a reinar por estos 1000 años. Él solo va a dar órdenes, ok, que la tierra sea así, que esto se quite, que se haga la luz otra vez, quítese las tinieblas, y él va a comenzar nada más a dar órdenes y las cosas se van a arreglar. Entonces, que si se va a restablecer la tierra, sí, bajo la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí viene un periodo de 1000 años en los cuales vamos a reinar nosotros. Y se habla en esos 1000 años, se habla de cosas hermosas, muy bonitas, se habla de una tierra que es generosa en su producción. Se habla de que los animales van a perder su voracidad y van a ser amistosos. Se habla en aquel entonces que va a haber justicia. Se habla de tantas cosas bonitas y obviamente toda aquella negrura con la que terminó, va a ser restaurada nuevamente la tierra y después va a ser deshecha y Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras estén esos 1000 años, Dios va otra vez a recomponer, a restaurar la tierra para desarrollar su plan en ese periodo de años mientras Satanás está atado. Angie, pregunta. Sí, hermano, bueno, ahorita con el comentario de la hermana me acordé
de algo Sí, hipotético que hace algunos años, muchos años, platicaba con el grupo de jóvenes de la iglesia. sí, Este, uno de los jóvenes comentaba acerca de, por ejemplo, cómo inicia la creación, ¿no? En Génesis 1:1, que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y toda esa descripción. Ahorita con lo que estamos comentando de que la tierra va a ser removida, de que la va a temblar, de que van a ajá, desaparecer y todo eso. En esa ocasión, hipotéticamente platicábamos que podría pasar o que tal vez, más bien era eso, que tal vez antes de nuestra creación pudo haber existido otra creación igual y que Dios de alguna manera o por alguna razón también, pues a lo mejor como seres humanos, pues muchas veces decepcionamos a Dios. Entonces, sí, si esta otra creación también pudiese haber decepcionado a Dios, entonces Dios también decidió terminarlos, por así decirlo, terminar lo que había creado y dar una oportunidad nueva a nosotros. Entonces, eso lo platicábamos así como que a manera de hipótesis de que, pues, o sea, sí. mejor no conociendo tan a profundidad. Pero ahorita con el comentario que la hermana hacía, me acordé de eso. Entonces ahora Sí, mi pregunta es, o sea, realmente eso que a lo mejor en su momento lo vimos solamente como un supongamos o algo a lo mejor, este, no con una, o sea, no con una certeza, pero ahora entonces veo que sí puede ser posible. Esa es mi pregunta, o bueno, sea, sí, que si puede ser posible que haya existido una precreación, ¿a eso te refieres? que haya existido una y que entonces Ajá. por la luz que usted nos Y que está aquellos dando, fallaron y Dios nos está dando oportunidad a nosotros. ¿Ok? ajá, Sí, ya entendí y que ahora con lo que estamos aprendiendo ahorita, es posible que se esté como, o que vaya a suceder otra vez lo mismo. bueno, que vaya a suceder otra vez lo mismo, no puede ser porque no sucedió. Lo que pasa es lo siguiente, existen algunas personas que creen y tienen, digo creen porque eso es una hipótesis personal, son creencias personales. No, no tenemos en la palabra de Dios un relato similar. No hay en la Biblia algo que nos promueva a pensar que eso haya pasado. No hay nada de eso. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice que el pecado entró en la humanidad por un hombre y ese es por Adán. Y también dice que la muerte entró también cuando el hombre pecó. Entonces, ¿y quién fue el hombre que pecó? Adán. Quiere decir que la muerte no existía antes de Adán. Si la muerte entró cuando el pecado inició, entonces significa que no había ningún tipo de posibilidad de que la muerte haya existido antes, porque el versículo dice que no existía la muerte hasta que el pecado, porque por el pecado la muerte entró al ser humano. Quiere decir que si no había muerte, entonces no hubo una precreación. ¿Por qué? Porque si ya no estaban aquellos, ya se habían muerto. Y si ya se habían muerto, quiere decir que la muerte ya estaba. Entonces Dios nos está mintiendo. La muerte no existía. Eso elimina toda posibilidad de que haya existido una, una generación humana anterior a la de Adán. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos confirma ahí de que no había muerte antes de que el hombre pecara. Entonces, eso elimina cualquier posibilidad. Existe, hay una teoría, y le voy a explicar la causa.
hay una teoría que se llama la teoría del lapso, que esa teoría la incorporan en Génesis 1 y Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En medio, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y, y que Dios no podía haber hecho algo desordenado y vacío, sino que aquello del versículo 1 no es sino el resultado de la rebelión de Satanás. Y que una vez revelado Satanás, entonces comienza el nuevo programa de Dios entre el Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahí la teoría del lapso. Pero esa es una teoría que se inventaron allá en los tiempos cuando había un conflicto entre la ciencia y la Biblia. Y que los estudiosos o teólogos de aquel entonces tuvieron que inventarse esa teoría del lapso para decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 habían millones de años, habían miles de años. Y entonces, con esa explicación, ya concordaba la Biblia con las hipótesis y teorías de que esa piedra tiene millones de años y que aquello existió hace millones de años. Entonces, era una forma de querer explicar lo que en aquel momento no podían hacer a través de la ciencia. Pero solamente fue un intento por conciliar la ciencia con la Biblia. Sin embargo, la Biblia en ningún momento está tratando de conciliarse con la ciencia humana, o pseudociencia, como le llama la Biblia. No ha existido ningún grupo de personas antes de Adán, no lo dice la Biblia, es más, lo niega cuando hablamos de estos pasajes. Por lo tanto, no se puede volver a repetir y podríamos decir, Dios no está jugando. Voy a hacer esto, no me resultó, lo voy a deshacer y voy a hacer otro. No veo a ese Dios actuando de esa manera, sino Dios tiene un plan y ese es el único plan que ha existido y ese es el plan que Dios nos ha mostrado en la palabra. Bien, seguimos con hermano Marcos Conde. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Buenas Hermano, noches. Hermana, soy la hermana Dad de aquí de México. sí, ya le vamos a dar su momento, hermanita. Ahorita va el hermano Marcos y luego le viene hermana Lorena y luego va usted, hermanita. Sí. Ok, Hermano amén, Marcos. amén. Mis hermanos, pastor, Sí, hermano. estoy viendo pues con todos estos acontecimientos que va a haber, creo que de seguro no va a haber humanidad que va a permanecer, qué sé yo, porque también la muerte dice que no existirá, pues no. Todos Sí, va a querrán huir de ellos. Ajá. morirse, todos querrán morirse, pero ni siquiera la muerte va ¿cómo se llama?, a permanecer en ese tiempo, ¿no? Pero me estoy Sí, dando cuenta en el cuadro que usted nos dio, que dice que sí, ya del versículo 20 de Apocalipsis en adelante, ya, ¿cómo se llama?, el Satanás será lanzado al agua de fuego, el falso profeta, el... Bueno, y todo eso va a haber, pues, la bestia. Ajá. Apocalipsis 15, la bestia, es decir, la bestia Sí, también va a ser lanzada al agua de fuego, pero ahí viene de lo que nosotros como se llama, vamos a lograr pues el juicio del trono blanco y en adelante ya tenemos nuestro regalo, tenemos el cielo sí. nuevo y tierra nueva, en adelante pues tenemos ya nosotros como vamos a estar, pues yo digo nosotros porque yo también pienso irme Sí, cuando usted, Cristo venga, pues. Entonces usted pues está ahí anotado ya, hermano. ya estoy anotado yo y no estoy borrado del libro de la Biblia, como Ahí dice está en la lista, el en 22, la lista del 27, libro de la porque vida. así es, pues entonces yo digo que ahí vamos a estar nosotros en plácemes nomás con el Señor, aunque el resto, pues la Sí, familia a veces que no quiso escucharnos, porque sí. algunas veces en la familia nos dicen que nosotros somos fanáticos y todas esas cosas, que eso no existe, solamente la Biblia dijeron hombre, dice para a tener los miedos, para que uno tenga miedo nada más. Entonces yo digo, Ujú. bueno, pues si no quieren escuchar, ¿por qué voy a hacer yo? ¿Sí? Ahorita lo que Sí, así tenemos es, que hermano, predicar la tiene toda la palabra. razón. Así es, Excelente. mi hermano. Gracias, mi hermanito.
Y ahí está anotado, no se preocupe, hermano. Ah, sí, por supuesto. Sí, ya estamos ahí. Lorena, adelante. Bendiciones a todos. Gracias. Saludos. Un comentario para la hermana que hizo la pregunta de la supuesta preexistencia, creación, precreación. Voy a Sí, compartirlo desde, yo tuve el privilegio pues de estudiar un tiempo la escritura con una persona judía, pues con un judío estudiante que se convirtió, estudiante de la escritura hebrea, que se convirtió al Señor, ¿verdad? Él acepta a Yeshua, le llaman ellos, como su Mesías. sí. Y Ujú. la clave de que no pudo haber una creación previa es la palabra que se ocupa en la escritura, la palabra original para cuando dice que Dios creó, que es bara en hebreo. Y bara implica creación de la nada. O sea que Mm, ahí en hebreo, si uno habla hebreo, pues él me explicaba, dice literalmente que Dios creó de la nada. O sea que antes de que él creara no había nada. sí, No hubo excelente. no Sí, había sí, ni hubo nada. O sea, la sí, palabra implica eso, ¿verdad? sí. Y primero, entonces, desde ahí y además también me explicaba de la primera palabra que aparece en la Génesis, que es Bereshit, que quiere decir literalmente en el principio. O sea, Ujú. que es como lo primero, ¿verdad? Que antes de eso no hubo absolutamente nada. No había nada. Ajá, No había nada, exacto. Entonces ajá, ahí pues ya se descarta cualquier posibilidad de que hubo algo antes, pues no, la Biblia no lo dice. Dice claramente sí, que no había nada, ¿verdad? ajá, Y con respecto a lo que usted dijo, pastor, de que mucha gente se pone como a especular, ¿verdad? Y porque no entienden bien esa teoría que surgió por un montón de gente en el siglo pasado, ¿verdad? Dicen ellos que hay una no discrepancia, sino que Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? El capítulo 1 y el capítulo 2. Pero también esta persona me explicaba que es porque es a raíz de un total desconocimiento de cómo era la literatura hebrea en ese entonces, con la forma en que ellos escribían. Y lo vemos sí, reflejado en el Antiguo Testamento. La costumbre de ellos era, primero daban un relato general de una historia generalizada. Entonces eso es ujú, lo que vemos en Génesis 1, el relato general, como el big picture, ¿verdad? sí, La foto global, ajá, ujú, que es Génesis 1, la creación en general. Y Génesis 2 es la historia detallada. Es como que ellos van sí, de lo general a lo específico. Entonces Génesis 2 se centra, si usted lo lee, en la creación del hombre, ¿verdad? Da más sí, detalle ajá, de la creación. Entonces, es debido a eso, muchos no entienden. Entonces, interesante lo que esta persona me explicaba, es que así escribimos, así escriben mis antepasados, decía, así escribimos. Si tú ves ajá, en toda ajá, la escritura, es como ese estilo, pues primero cuentan lo general y luego van al específico. Pues, entonces, esa es la explicación. No sí, es que son dos creaciones diferentes, ¿verdad? ajá, El exacto. comentario, ¿verdad? Porque interesante Ujú, lo que una persona versada en el hebreo conoce ujú. y cómo se les enseña a ellos, ¿verdad? No es solamente Así eso. es. Muchas gracias, Lorena, por ilustrarnos, ¿verdad? Con esta información acerca del hebreo, de estas palabras que nos dejan mucho más claro todavía el concepto. Gracias. Ahora sí, hermana Adad, por favor, Adad Hernández, Sí, buenas adelante. noches, hermanito. Buenas noches, bendiciones para todos los Buenas noches. hermanitos. Gracias, Yo hermana. una pregunta, pastor. Sí, La iglesia, ¿verdad? Nos enseña usted también que no va a pasar la tribulación, no va a pasar la iglesia, ¿verdad? No va a estar la iglesia. Pero ahora, hermanos, de cuando se reinen los 1000 años, el Satanás va a ser atado.
hermano, y Sí. dice después que lo van a volver a soltar, va a volver a soltarse, y dice la escritura que va a engañar aún a los escogidos, o sea que aún a los que han creído los puede engañar. Hermano, nosotros también, ahí nosotros vamos a correr ese peligro. Esa es mi pregunta. Gracias, hermana. Sí, su pregunta está muy interesante. Ahora, nosotros que somos miembros de la iglesia, cuando el periodo de la iglesia termina con el rapto. Es decir, cuando Jesucristo viene a levantar a sus santos. Ahí vamos a recibir un cuerpo perfeccionado que ya no tiene relación con el pecado. Un cuerpo en el cual la santificación es perfeccionada. Un cuerpo que ya no hay ni pena ni culpa por el pecado. Es decir, vamos a estar totalmente aparte del pecado y nunca más vamos a tener la oportunidad de ponernos en contra de Dios en toda la eternidad. Es decir, aunque Satanás sea suelto, ninguno de los miembros de la iglesia que va a tener un cuerpo perfeccionado, perfecto, vamos a ser objeto de tentación u objeto de ataque por parte del enemigo para atacar nuestra forma de pensar o creer. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vamos a entrar en nuestra naturaleza, ya no se va a prestar a eso. Ahora, cuando dice que los escogidos, y esto se refiere al hecho de que en el periodo del milenio muchas personas van a creer en Cristo, que no tienen cuerpos glorificados. Y entonces estos que van a estar en ese periodo, que va a haber tiempo de la misericordia de Dios, a ellos es que les puede afectar de alguna forma las mentiras de Satanás. Pero ya con nosotros, no, hermana, tenga la plena seguridad, la plena certeza de que una vez cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo y cuando Él nos reciba a nosotros en las nubes, ya el Señor, nosotros somos parte de la iglesia y Satanás ya no puede tocar a ninguno de los miembros de la iglesia, ni tampoco de aquellos que hemos resucitado, ya sea en la primera parte o la segunda parte de la primera resurrección. Ninguno, es decir, ni a Israel, ni tampoco a la iglesia, sino nosotros vamos a estar totalmente protegidos con la sangre del Cordero. Y aquellos que han recibido a Cristo en la tribulación, que están con cuerpos no perfeccionados, a eso sí van a ser sujetos a tentación o alguna mala enseñanza que el enemigo pueda dar. Así que usted tranquila, hermanada, no va a pasar nada. Nuevamente vamos con Marilyn. Sí, Marilyn, adelante. Marjorie, hermano. Ah, sí, Marjorie. Ok, Marjorie. Amén. Adelante. Una de los textos en los que se basan las personas que dicen que la iglesia sí va a pasar por lo menos por la primera parte de la tribulación, es donde dice aquí en Apocalipsis 12:6, y dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón y aquella serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, que engañaba al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado en la tierra. Y entonces dice, ha llegado la salvación, bendito Dios, me perdió el texto, donde dice que ella dio a luz a un hijo varón, que gobernaría todas las naciones, y esta serpiente antigua fue detrás del hijo de la mujer que había huido al desierto. Si me esclarece un poquito eso allí, porque esto ya está por... Gracias, hermana. Sí, hermana Marjorie, Amén. lo que estaba sucediendo ahí es lo siguiente.
Esa mujer de la cual habla Apocalipsis no es la iglesia, es Israel, es Israel. Y lo que sucede es que del pueblo de Israel surge el Señor Jesucristo, o sea, que da a luz al hijo varón. Y justamente a la mitad de la tribulación, Satanás va a ser enviado a la tierra y es ahí donde él se toma posesión del templo y hace que que la mujer huya al desierto, es decir, que va a perseguir a los israelitas. Y los israelitas van a ser perseguidos por el mismo Satanás. Pero en todo eso, hermana, ya la iglesia ya está arriba. Eso es Israel. Los 7 años de la tribulación para que se sumen los 70 años que Dios dispuso sobre el pueblo de Israel, es necesario que se cumplan totalmente los 7 años. Y esos son para el pueblo de Israel. Para la iglesia no. Es más, cuando la iglesia se va, comienzan los 7 años destinados para la purificación del pueblo de Israel. Entonces, el problema se da cuando pensamos que esa mujer que dio a luz al hijo varón, que es la iglesia, y en realidad la iglesia no ha dado luz a nadie. Es más, ni se ha casado todavía, ¿verdad? Entonces, estamos esperando nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso que leyó, hermana, capítulo 12 de Apocalipsis, se refiere a la tribulación. De hecho, en nuestro diagrama aparece capítulo 12 a mitad de la tribulación donde Satanás es enviado y que persigue a la mujer. Dice el pasaje que Dios la protege, que Dios la cuida y, y se va al desierto. Algunos piensan que ese desierto es Petra y que ahí se puede ir a esconder la iglesia. La verdad no dice la Biblia exactamente qué es, pero sí, lo que nos puede sacar de una mala interpretación es entender que esa mujer no es la iglesia, sino el pueblo de Israel. Sí, hermanita, gracias por su pregunta. Nuevamente, Lorena. Sí, pastor, hoy sí tengo una pregunta. Sí, Y ahí arriba, cuando estemos con el Señor, ¿vamos a seguir siendo llamados iglesia o el término iglesia solo es para que acá en la tierra hasta que nos vayamos o cuando regresemos vamos a seguir siendo la iglesia? O esa es mi pregunta. ajá. Bueno, en Apocalipsis se habla de que la iglesia, bueno, el libro de Efesios habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia es la novia y se va a efectuar la boda. Estando ya efectuada la boda, ya es la novia del Señor Jesucristo. A veces, fíjate, parece como que, como que la iglesia fuera la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén sabemos que es una ciudad, pero a veces como que fuera ella la iglesia que desciende del cielo y va a estar en la tierra nueva y el cielo nuevo. Pero creo que en este caso no habría bueno, yo no tengo un pasaje donde diga que ya no se va a llamar la iglesia, sino es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la novia, que será la esposa del Cordero. No sé si va a haber un nombre específico para ella posteriormente, pero los nombres que se mencionan en Apocalipsis, sí es la novia, la esposa del Cordero, son los nombres que se le asignan. Y me da la impresión en un momento determinado que desciende como una novia ataviada y todo, que desciende la nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra. Pero no, la verdad no había yo pensado si iba a quitársele el nombre de iglesia, que obviamente tiene una connotación diferente. No sé si de ahí en adelante se va a llamar la esposa de Cristo
o algún otro nombre, pero no sabría decirte si ya se deja un nombre o se le pone el otro, sino aparecen esos nombres ahí, ¿verdad? Aparecen. No sé si en el milenio va a haber más información al respecto, que nos digan cómo se va a identificar. Lo cierto es que a la iglesia se le asignan nuevas tareas. Por ejemplo, dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. No sé si por allí se nos va a dar un nuevo nombre como gobernantes o se nos va a dar otro nombre, porque sí vamos a ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Entonces, ya no es tanto como la imagen de que aquí está la esposa en casa y el Señor por allá, esa imagen de matrimonio, digamos, como que ha servido para este periodo, pero de ahí en adelante, como que la imagen de matrimonio sufre un cambio y ya se le asignan nuevas funciones a la iglesia, más de gobernar que de estar como una esposa, así sumisa, esperando, sino más bien una esposa activa, ¿verdad? Que es lo que se puede ver. Y los nombres que veo sí son reyes y sacerdotes, que es lo que se asigna ya para el milenio. Bien, entonces vamos a ir cerrando ya. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿No hay? Muy bien, hermanos. Entonces, estamos ya casi ya llegando unos 2 minutitos más. No sé si alguien tiene Buenas noches. pregunta. Sí, mi Buenas hermana noches. Irene. Bueno, es que tengo una duda. Aquí adelante de Sí, Apocalipsis que acabamos de leer, el capítulo 6, versículo 7, estaba viendo que en el 8, en el versículo 12, también habla del cuarto ángel que tocó la trompeta y se vuelve a repetir eh, la tercera parte del sol, la de la luna, la parte de las estrellas se oscurecen. Entonces, no sé sí. si sea parte del mismo panorama o sea otra etapa. Sí, cuando está hablando ya de los sellos, la apertura de los sellos, ya está previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que la señal aquí está en el sexto sello, porque dice, cuando el sexto sello fue abierto, el sexto sello le da pie para que se manifiesten los juicios, las trompetas, las copas, etcétera. Entonces, es como los primeros sellos. Recordemos lo siguiente, hermana, que los sellos estaban sobre un documento. Había un documento que era como un pergamino y ahí habían 6 sellos se les ponían a los documentos los sellos. Entonces, el primer sello se le quita y el único que puede quitarle los sellos es nuestro Señor Jesucristo, porque ese documento en sí es como la herencia, es como el que tiene ese documento y lo puede abrir, el único que lo puede abrir es Jesús, es el dueño de todo. En ese documento, cuando se destapa el sexto sello, quiere decir que ya se puede abrir el documento. Y entonces, una vez se quite el sexto sello, lo que viene ahí son juicios para todos los que están allí en la tierra. Y luego viene ya a reinar, como quien dice, ok, la tierra es mía y vamos a hacer una limpieza. Dice el Señor, quitó el sexto sello y entonces hace limpieza. Los que se van al lago de fuego, los que se van al infierno y los que entran al milenio. Es como vamos a dejar ya claras las cosas una vez abierto el documento. Así que todo eso es previo dentro de la tribulación. Todo eso de los sellos es dentro de la tribulación. Y todo ya cuando comienza a partir de los primeros 3 años y medio, pasados los primeros 3 años y medio en adelante, ya comienza la respuesta de Jesús a los discípulos, dando las señales de su venida, ¿verdad? Que es parte del panorama de lo que estamos hablando. Sí, gracias. ¿Ok? Muy bien, hermanos, entonces les agradecemos muchísimo sus preguntas, realmente muy interesantes.
Les animo por si hay alguna información adicional que puedan conseguir, que se documenten, que lean en libros. Cuidado con leer otros libros que están fuera de la escatología bíblica, pero pues pueden enriquecer más la información buscando textos en la misma palabra del Señor. Así que pues vamos a darle las gracias al Señor, vamos a orar. Voy a orar en esta ocasión y después nos vamos a tomar la foto, ¿ok? Les invito para que puedan entonces inclinar su rostro. Vamos a orar. Permítame un momentito. Ok. Padre, te damos las gracias porque no vamos a estar en ese tiempo, Señor. Porque no vamos a vivir bajo la autoridad del anticristo, porque como iglesia tú no vas a permitir que tu iglesia sea dañada, perjudicada, maltratada, sino tú quieres que estemos, Señor, contigo en una agenda totalmente diferente, alegre, contentos, con suficiente luz, mientras las tinieblas están reinando, Señor, acá en la tierra. Queremos darte las gracias porque nos has dado, Señor, la bendición de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu amor nos permite a cada uno de nosotros haber obtenido la salvación, el perdón de nuestros pecados. También te damos las gracias, Padre, porque aún en medio de tanta tristeza, tanto dolor, tanta situación difícil que se va a vivir, tu misericordia está allí, aún allí, tu misericordia está presente, Señor. Te damos las gracias porque los discípulos hicieron esta pregunta y nos has dado, Señor, tanta información con respecto a la segunda venida de tuya, Señor. Gracias. Quiero pedirte, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en la clase, que les des sabiduría, que les des inteligencia, que les permitas a ellos, Señor, captar, entender todo el panorama, cada uno de los eventos, y que esto pueda traer paz a nuestro corazón, porque aquellos días de gran tribulación no son para nosotros. Gracias, Padre, te damos a ti por esto. Bendice a mis hermanos en sus casas, ahí donde se encuentran, que haya paz en sus corazones, que les des a ellos la libertad, Señor, de escudriñar las Escrituras. Gracias te damos a ti, pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis Amén. hermanos, vamos a